Chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver unos conceptos de química general, de orgánica. Muy general, chicos, esto es una base que creo que es más para el ingreso, ¿sí? Son conocimiento general, vamos a ir bastante por arriba, ¿sí? Pero bueno, son cosas que supuestamente ya se manejan, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con esta primera clase. Escúchenme bien. Con química lo vamos a dividir en química general, orgánica, biológica. A ver, dentro de lo general, composición, propiedades, reacciones de la materia. Orgánica, sustancias que contienen carbono. Esto lo vamos a ver más en detalle, no en el cursado, pero sería proteína, hidratos de carbono, lípidos, nucleótidos, ¿sí? Vitaminas, bueno, los hidrocarburos, ¿sí? Le vamos a prestar bastante atención. Y después sí, ya en la parte biológica, más que nada es hablar de reacciones químicas, ¿sí? Que se pueden producir en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con energía y materia, ¿sí? Acuérdense que casi todo lo que se hace necesita de energía, ¿sí? Y bueno, todo lo que nos rodea es materia, ¿sí? Después veremos en qué estado la encontramos, pero es todo materia. ¿Qué pasa? Dentro de la energía, ¿sí? Nosotros en química vamos a usar como fuente energética el famoso ATP, ¿sí? Por eso nos interesa tanto ATP o los que van a ser similares, como el GTP, ¿sí? UTP, ¿sí? Dentro, por ahí, más conocidos. ¿Qué pasa? La energía es la capacidad para realizar trabajo. Ese trabajo puede ser una energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, o tiene que ver con una energía potencial, ¿sí? Que en realidad es de acuerdo a una posición de un objeto o composición química de una sustancia, ¿sí? Y de ahí cuál es esa energía potencial que puede llegar a desarrollar. ¿Qué pasa? Por otro lado, nosotros vamos a ver lo que es la materia, ¿sí? Todo lo que nos rodea, lo que constituye, está formado por materia, materia de energía, luz, aire, suelo, sí, son fuente de materia de energía. Materia tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Y es lo que compone los diferentes cuerpos, ¿sí? Por lo tanto, es limitado, finito. ¿Qué pasa? La materia tiene algunas propiedades, como el color, la dureza, el peso, el volumen, la masa, sí que le podemos llegar a medir. De ahí podemos decir que hay ciertas propiedades, como lo que es el peso, la longitud, la superficie, el volumen, que se dice que son propiedades extensivas, que puede variar con la cantidad de materia considerada. Y después, las intensivas son las que no varían, es decir, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, ¿sí? El peso específico. ¿Qué pasa? Cuando uno va a clasificar la materia, ¿sí? Puede decir, mira, hay sustancias puras, ¿sí? O mezclas. Dentro de las puras podemos encontrar los diferentes elementos o diferentes compuestos, ¿sí? Y cuando un elemento, el cobre, por ejemplo, ¿sí? Ya que va compuesto el agua, ¿no? Así, bien sencillo. Y si no, ya empiezan a aparecer las mezclas, que bueno, cuando una mezcla es homogénea, como que no se ven fases, ¿sí? Y cuando es heterogénea, podemos ver fases, desde, eh, por ejemplo, ¿sí? El agua y el aceite, agua y arena, ¿sí? Donde sí podemos observar diferentes fases. ¿Qué pasa? Dentro de esas materias, ¿sí? Las puras, acuérdense que tienen una composición química constante, de ahí es que pueden ser los elementos, que es una sola clase de materia, de los átomos que los constituyen, y después compuestos, ya cuando tengo más de un elemento, y generalmente decimos que son moléculas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aplicar, ¿sí? Un método químico para poder separarlos. Después, dentro de las mezclas, ¿sí? Es una mezcla física de dos o más sustancias. Las homogéneas son soluciones, ¿sí? Donde ustedes van a ver que es algo uniforme. Si agarramos agua y le ponemos una cucharadita de azúcar, lo revolvemos, si el agua se disuelve, no se ven componentes, ¿sí? Por eso es uniforme. En cambio, en las heterogéneas no tengo un componente uniforme, entonces se pueden ver fases, ¿sí? O podemos verlo a simple vista, la diferencia de los compuestos, ¿sí? Que lo constituyen. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos encontrar, ¿sí? Porque el estado de la materia,
puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Y lógicamente que estos estados cambian, depende de la sustancia, depende de la temperatura, la presión. En general, el líquido se adapta al recipiente que lo contiene, tiene un determinado volumen, ¿sí? A ver, las interacciones entre las moléculas es fuerte, hay movimiento de partículas, ¿sí? En el cual es bastante moderado, ¿sí? Que sería como un intermedio, ¿no? En esto. Cuando uno habla de un sólido, ya tiene una forma definida, tiene un volumen definido, ¿sí? Las partículas están muy cercanas entre sí, las interacciones entre las moléculas es muy fuerte, un movimiento de partículas lento o muy lento, ¿sí? Claro, como sólido, si hablamos del agua, puede ser el hielo, ¿sí? Puede ser la sal, el hierro, que es algo de cobre, ¿estamos? Ahora, si yo me voy a un gas, ¿sí? El gas también tiene la capacidad de adaptar la forma del recipiente, llenará el volumen de ese recipiente, las partículas están más separadas entre sí, ¿sí? Yo te diría que no, los gases son esenciales, no vamos a ver interacciones entre las partículas. El movimiento de las partículas es muy rápido y acá uno habla del vapor de agua, ¿sí? Aire, helio, ¿sí? Tenemos diferentes opciones y lógicamente que la conformación es diferente entre algo sólido y líquido gaseoso, ¿sí? Uno de los primeros temas que nosotros vamos a estudiar va a ser agua y dentro del estudio del agua vamos a ver justo, ¿sí? En estas tres fases, tanto sólido, líquido, gaseoso. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a observar, ¿sí? Que también tienen propiedades físicas y hay cambios físicos. Eh, a ver, las propiedades físicas son aquellas, ¿sí? Características que pueden o que podemos observar o medir, ¿sí? Sin afectar la identidad de la sustancia. Y cuando la materia experimenta cambios físicos, su estado o su aspecto cambian, pero bueno, la composición es igual. ¿Sí? El agua tiene la misma composición, H2O, y lo que cambia es la congelación, condensación, punto de fusión, de ebullición, de ahí que la encontremos en sólida, líquida o gaseosa. ¿Vamos? Muy bien, y que uno tenga que ir estudiando por ahí cuando estudia agua, cuál es el punto de ebullición, cuál es el punto de fusión, cuál es el punto de condensación. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, claro, así como hay propiedades bioquímicas, dentro de esas propiedades bioquímicas es que esa sustancia se pueda transformar o que tenga esa capacidad de transformarse en una sustancia nueva. Esto generalmente tiene lugar un cambio químico, la sustancia original se convierte en una nueva sustancia que va a tener otras propiedades químicas y físicas. ¿Estamos? Eso como para diferenciar entre uno y otro. Muy bien. Después, a ver, la tabla periódica sería interesante que la conozcan. Sí, yo después les voy a poner una tablita acá. Pero bueno, es la famosa tabla periódica donde vamos a ver todos los elementos de los cuales hay muchos, ¿sí? 118, pero bueno, los que encontramos en la naturaleza y constituyen casi todas las sustancias son 88. No necesitan saberlo, quédense tranquilos. ¿Sí? El elemento son las sustancias puras, de las cuales se constituyen las demás cosas, no pueden descomponerse en algo más simple que eso. ¿Sí? Es la estructura más simple, podríamos decir. Eh, Dentro de esto te van a ver que tiene un símbolo, una abreviatura, puede tener una, dos letras, una va en mayúscula, la segunda puede ir en minúscula, ¿sí? Eh, y eso van a ver que es general, ejemplo, el sodio, ¿sí? En latín se llama natrium, de ahí es que la N va en mayúscula, la E en minúscula, ¿sí? Bueno, yo justo ahí dije un cation, ¿está claro? Pero bueno, puedo poner el cloro, ¿sí? Y tiene la C mayúscula, la L en minúscula. Uno con uno solo puede ser el hidrógeno, ¿sí? Que es solamente la H, el carbono que es la C. Y así podemos ir viendo cada una o cada uno de todos estos, ¿sí? Elementos. ¿Qué pasa? El átomo es la partícula más pequeña, ¿sí? De cualquier elemento, ¿sí? Hay una teoría atómica que bueno, toda materia está formada por partículas más chiquititas llamadas átomos. Estos átomos
son similares entre sí, hay diferentes átomos, lógicamente que son diferentes de otros elementos. Los átomos de dos o más elementos diferentes se combinan para formar otros compuestos. Estos compuestos pueden formar una estructura un poquito más grande, ¿sí? Y después tenemos que ir viendo cómo están constituidos los mismos, ¿sí? Qué tipo de átomos constituyen. Y bueno, hay que ver unos numeritos, ¿sí? Para ver cada uno de los tipos de átomos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay reacciones químicas que me van a permitir ordenarlos, separarlos, combinarlos. ¿Estamos? Es como que nunca se crean o se destruyen, sino que voy generando distintos tipos de reacciones químicas. En esta imagen se puede observar que, si ustedes se fijan, yo tengo en un átomo, tengo el núcleo está formado por protones y neutrones, los protones tienen carga positiva, los neutrones son sin carga, y en estos halos que lo están rodeando, ¿sí? Van a ver que en la parte periférica nosotros encontramos los electrones, ¿sí? Estos son orbitales. Esos electrones son los que tienen carga negativa. ¿Sí? Yo, como para que ya en esa imagen, fíjense bien quién está en la parte periférica, quién forma parte del núcleo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dentro de los diferentes, todas esas propiedades periódicas que van a ver, nosotros vemos el número del grupo y electrones de valencia, ¿sí? Esos electrones de valencia es el nivel de energía más externo, ¿sí? Y son los que se usan para formar los compuestos químicos. El número del grupo indica el número de electrones de valencia. Eh, y bueno, estos puntitos que están ahí marcados, ustedes se fijan, están representando a los electrones, ¿sí? En esa tabla. El tamaño, ¿sí? El tamaño atómico, lógicamente que está determinado por el radio, indica la distancia que nosotros vamos a encontrar de esos electrones a lo que va a ser el núcleo, ¿sí? El grupo aumenta en la tablita periódica de arriba hacia abajo, ustedes van a ver que el periodo disminuye de izquierda a derecha. Por otro lado, hay una energía de ionización, ¿sí? Que sería la energía necesaria para eliminar esos electrones, ¿sí? Que están menos firmemente enlazados de un átomo en el estado gaseoso, ¿sí? Porque cuando un electrón se elimina de un átomo neutro, se forma una partícula que es un catión, ¿sí? Eh, y entonces vamos a ver que los cationes tienen carga positiva, ¿sí? Lo mismo, los grupos disminuyen de arriba hacia abajo, aumenta de izquierda a derecha en lo que es el periodo, ¿sí? Muy bien. Y esto es como para ir teniendo una noción, no hace falta que se sepan de memoria toda la tabla periódica ni nada por el estilo. Dentro de los compuestos y los enlaces, ¿sí? Los átomos, casi todos los elementos de la tabla periódica se encuentran en combinación con otros átomos. Y entonces vamos a ir viendo algunos tipos de enlaces, ¿sí? O una fuerza que los une, ¿está claro? Eh, Dentro de estos enlaces químicos, ¿sí? Lógicamente que, eh, a ver, estos son cambios de energía que se producen cuando los átomos, iones o grupos de átomos se aproximan entre sí como para interaccionar, ¿no? Algunos serán más estables, otros son inestables. ¿Qué pasa? Dentro de los enlaces químicos me interesan tres, lo que son enlaces iónicos, que están unidos por fuerzas electrostáticas. Yo voy a tener un catión que tiene carga positiva o electro, ¿sí? Positivo, que lo que hace es, eh, claro, es el que puede captar una sustancia negativa, y el electronegativo que puede tomar la carga positiva. Es decir, generalmente sea entre un metal y un no metal, el famoso sodio y cloro, cuando reaccionan y forman el cloruro de sodio. ¿Sí? A ver, tienen algunas propiedades, ¿sí? Elevado punto de ebullición y de fusión, estructura cristalina, son solubles en agua, o poco o insolubles en solventes orgánicos, eh, y lógicamente que conducen corriente eléctrica. Acá serán cationes, aniones, ¿no? Los cationes con carga positiva, los aniones con carga negativa. Después vienen los enlaces covalentes, ¿sí? Los enlaces covalentes
vamos a ver que los átomos comparten electrones, generalmente entre elementos no metálicos, ¿sí? Mejor ejemplo por ahí el oxígeno, sí, el azufre. Y cuando uno habla de enlaces metálicos, ¿sí? Más allá que los metales tienden a formar radicales libres, chico, el hierro, el cobre, son muy importantes en la formación de radicales libres, ¿sí? Los metales tienden a perder energía en su último nivel y eso es lo que hace que tenga carga positiva. ¿Sí? Acá yo encuentro átomos que están unidos a varios átomos y los electrones tienen esa libertad de moverse como en un plano o en una estructura tridimensional. ¿Sí? Lo que van a encontrar que bueno, los metales generalmente los encuentro sólidos, ¿sí? Más allá que, bueno, de acuerdo a la temperatura, ¿sí? Se pueden volver líquidos. Muy bien. ¿Qué pasa? Claro, uno tiene que ver cuando uno habla de iones. Ion significa que tiene carga. ¿Sí? En los iones hay transferencia de electrones. La mayor parte de los elementos, salvo los gases nobles, ¿no? Están combinados con otros compuestos. ¿Sí? Los compuestos resultan de esa transferencia o de compartir estos electrones, ¿sí? Y tratar de formar alguna estructura estable. ¿Qué pasa? Los enlaces iónicos, ¿sí? Ocurren cuando los electrones de un átomo de un metal se transfieren a átomos de un no metal, ahí reaccionaría uno positivo con uno negativo. En los enlaces covalentes se forman cuando los átomos, bueno, de los no metales comparten electrones, ¿sí? Porque se pueden compartir. Y siempre se rige una famosa ley o regla que es la regla del octeto, ¿sí? Esto es más que nada para ver cómo se mezclan, cómo se entrelazan los compuestos, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta que no se aplica, ¿sí? A los elementos de transición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros, si ustedes ven los ejemplos, ¿sí? Podemos transferir electrones, podemos compartir también electrones, ¿no? Están las dos posibilidades, ¿sí? Depende si es enlace iónico o enlace covalente. ¿Qué pasa? Cuando los iones positivos, los cationes, ¿sí? Los que tienen carga positiva se llaman cationes, ¿sí? Sodio, calcio, me interesan fosfatos, sulfatos, los cationes que son sodio, ¿sí? Calcio, ¿sí? Principalmente, magnesio, pueden nombrar uno intracelular, potasio mismo, ¿sí? A ver, tienen carga eléctrica, ¿sí? Y esto se forma cuando los átomos pierden o ganan electrones. ¿Qué pasa? Cuando un metal, vamos a poner los átomos metálicos, pierden esos electrones, ¿sí? Al hacerlo, y bueno, forman iones con carga positiva. Es como que me sobra una carga positiva, ¿no? Tengo más protones que electrones. Entonces digo que un cation, ¿sí? Y esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta porque puede tener una carga positiva, dos cargas positivas. Estamos acá, ya va a depender del compuesto y de esa capacidad de cuántos electrones tienden a perder. Cuando tengo la misma cantidad de protones que de electrones, la carga neta es cero. ¿Está claro? Ahí no tiene carga. Muy bien. Lo mismo nos va a pasar con los electrones, ¿sí? Cuando un átomo no metálico gana uno más electrones, tengo más electrones que protones, ¿sí? Y entonces va a tender a tener la carga negativa, ¿sí? Algunos tienen una carga negativa, dos negativa, ¿estamos? Bueno, acá va a depender de cada uno, ¿sí? Y bueno, se habla del cloro, ¿sí? Bicarbonato, después ya podemos formar compuestos un poquito más complejos. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Dentro de los compuestos covalentes, ¿sí? Un compuesto covalente lo que hace son cuando átomos, ¿sí? De dos no metales comparten electrones, ¿sí? Esto tiene que ver con la energía, tiene que ver con la ionización, ¿sí? Y lo que hago acá, los electrones no se transfieren entre estos átomos, sino que se comparten para darle estabilidad, ¿sí? Entonces, acuérdense que
siempre teníamos que terminar formando C8. Y ojo que pueden haber, chicos, que haya un enlace simple, un enlace doble, un enlace triple. ¿Está claro? Puede haber que haya más de dos doble enlaces. ¿Estamos? Es decir, acá dependeremos qué compuestos nosotros vamos a unir para que vean realmente, bueno, cuántos enlaces hay. ¿Está claro? Eso después lo vamos a ver con cada uno. ¿Sí? Bueno, los dobles, los triples pasan exactamente lo mismo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, con respecto después eh, también a la electronegatividad, la polaridad del enlace, ¿sí? En los enlaces covalentes, los electrones se comparten igual o desigualmente. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces la electronegatividad es la capacidad de un determinado átomo, ¿sí? Eh, que lo que hace es, eh, tiene la capacidad de atraer electrones hacia sí mismo, ¿sí? Que fueron compartidos en un determinado enlace químico. Esto, para tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque los no metales tienen, sí, electronegatividades más altas que los metales. ¿Está claro? Por lo tanto, tienen esa mayor posibilidad de atraer los electrones hacia él. ¿Está claro? Y bueno, esto, lógicamente, hay números para sacar con esto, ¿sí? La diferencia entre esa electronegatividad entre dos átomos, después me termina dando si va a darme un enlace covalente polar, no polar o iónico. ¿Estamos? Pero bueno, eso se saca en relación a la diferencia de electronegatividad. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué otra cosita así general los tenemos que tener en cuenta? Por otro lado, los enlaces covalentes no polares, ¿sí? Fíjense que hay las dos moléculas de hidrógeno, ven cómo comparten equitativamente. En cambio, cuando yo formé, por ejemplo, una molécula polar es el agua, famoso dipolo, ¿sí? ¿Se acuerdan que había un ángulo de 104,5 grados, ¿sí? En esa unión, ese puente de hidrógeno. Lo que nosotros vamos a ver que es uno de los átomos, oxígeno, ejerce una atracción mayor sobre los electrones, ¿sí? Y por eso lo llevan hacia donde él está. ¿Está claro? Muy bien. El agua como molécula polar es una de las cosas que nosotros vamos a ir estudiando. A ver, acá tienen un resumen, ¿sí? De estas unidades estructurales. ¿Ven? Los iones pueden generar enlaces iónicos. Fíjense que estoy viendo cationes, aniones. El ejemplo, chicos, el cloruro de sodio para tener en cuenta. Se pueden formar después enlaces metálicos. Los metales, acuérdense que tienden a ser generalmente cationes, ¿sí? Pueden poner el hierro, pueden poner el cobre también, ¿sí? Por otro lado, tengo átomos que se van a unir por enlace covalente. Fíjense acá una molécula de agua, ¿sí? Pero bueno, hay otros tipos de sustancias también que pueden ser moleculares o atómicas, ¿sí? Para dividir entre uno y otro. Y después, ¿sí? Ya cuando uno ve el tema de moléculas, bueno, hay enlaces intermoleculares, están las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, puentes de hidrógeno, ¿sí? Que bueno, se pueden ir viendo y forman sustancias covalentes ya moleculares. ¿Estamos? Muy bien. En base a esto, ¿sí? Nosotros cuando vamos a la química orgánica, nosotros vamos a hablar de, en realidad todo el año vamos a ir viendo lo que es proteínas, hidrato de carbono, glúcidos, nucleótidos, vitaminas, ¿sí? Como dentro de la composición físico-química de la célula, ¿sí? En un primer momento, por ahí vemos la composición o algo de química inorgánica, donde vemos agua, sales minerales, ¿sí? Ácidos y bases. Pero bueno, dentro de lo que es orgánico tiene carbono, tiene oxígeno. Si ustedes recuerdan las proteínas CHON o CHOMPS, ¿sí? Cuando yo veía hidrato de carbono CHO, lípidos CHO, ¿se acuerdan? Es decir, van cambiando entre una y otra. Lo que pasa es que, bueno,
vamos a tener que ir estudiando cada una, ¿sí? Puede que sean solubles o insolubles en agua, ¿sí? Ahí ya vamos a entrar en cada uno en particular. Vamos a ver cuál es el punto de fusión de ebullición para cada uno de los compuestos. ¿Estamos? Por eso ustedes van a ver que va a ir modificándose estas características, bueno, a medida que vayamos estudiando cada una de las sustancias. ¿Estamos? Acá tienen una tablita periódica, ¿sí? Para que vean, ¿sí? Agarran cualquiera de todos estos compuestos, ¿sí? Fíjense que tengo cómo está el símbolo químico, la primera letra en mayúscula, segunda en minúscula. Si es una sola, fíjense que se pone en mayúscula, fíjense que es el boro acá. ¿Eh? Después vamos a ver que, aparte de ese símbolo químico, abajo se le pone el nombre. Fíjense que todos tienen el nombre abajo. ¿Sí? Por otro lado, hay un numerito arriba, que es el número atómico. Fíjense que abajo está la masa atómica. ¿Sí? Esto es como para ir viendo y encontrando. ¿Sí? Y después nosotros tenemos, ¿sí? Los que son no metales, hidrógeno, carbono, ¿sí? Nitrógeno, fosfato, azufre, oxígeno. ¿Sí? Están los alcalinos térreos, ¿sí? Magnesio, si quieren, calcio, metales alcalinos, ¿sí? Potasio, sodio, me parece los dos más destacados, ¿sí? Todo lo que sea metales de transición, cobalto, cobre, ¿sí? Si quieren nombrar algunos. Hay otros metales como el aluminio, galio, ¿sí? Que hoy se usa bastante, lomo, talio, ¿sí? Después los halógenos, ¿sí? Que van a ver ustedes, vamos a ir por el flúor, cloro, ¿sí? Bueno, los gases nobles, por ahí el neón, el argón, el xenón, y bueno, los actínidos, uranio, ¿sí? Ya me voy por ese grupito, ¿sí? Los lantánidos, lantano, sí, es más fácil, sí, me lo acuerdo, y después otros elementos desconocidos, ¿sí? Que bueno, eso no hace falta ni siquiera que lo vean. ¿Estamos? Pero bueno, una noción de lo que tengo. Claro, los enlaces entre los compuestos orgánicos, lógicamente que después vamos a depender de quién, pero ojo, ¿sí? Que eh, los enlaces pueden ser simples, cuando digo simple se le dice saturado, cuando tengo doble o triple se le dice no saturado, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? No va a hablar de lípidos, por ejemplo, de los ácidos grasos, y en los ácidos grasos me interesa saber si es saturado, si es insaturado o poliinsaturado, me está indicando que tiene o doble enlace o triple enlace. ¿Estamos? Eso es interesante, fíjense que, bueno, esto es como se agrupan, cómo se identifican los elementos, y esto tiene que ver con la tablita periódica, ¿no? Fíjense que esto es algo bastante general, como para revisar, ¿sí? Algo de lo que uno quizás había visto por ahí en un secundario. Vamos, una base, por lo menos, ¿sí? Mírenlo, cualquier duda después las vamos sacando y bueno, y nos vemos en la próxima.